diagnóstico, que se realizan exámenes del laboratorio y del sedimento urinario. En el análisis de la orina suele haber lipiduria y también los cilindros grasos y células epiteliales degenerativas. También la proporción de concentración aleatoria de albumina respecto a la creatinina, la cual nos decía que el valor iba a estar superior a 5. También una prueba de orina de 24 horas en busca de proteínas, la depuración de creatinina de la orina en 24 horas y la biopsia renal, que bueno, aquí como yo le dije antes, iban a ver la ausencia de lesiones histológicas en la microscopía electrónica y también en la microscopía óptica y en la microscopía electrónica es lo que es la presencia de los plegamientos del pedicelo. Bueno, aquí luego le hablo más sobre eso, que tengo la patología de la nefropatía por cambios mínimos. Aquí está lo del microscopio óptico, que eso hay que describirlo igual, ¿no? ¿Qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal, qué es lo que consigue? Por ejemplo, aquí tengo las 3 imágenes, son normales porque nos decía que los glomérulos iban a estar normal con la estructura preservada. Igual la membrana va a estar normal en grosor, textura y contorno. En los túbulos igualmente, bueno, túbulos, vasos e intersticio no iban a haber hallazgos. Sin embargo, en los túbulos suelen observarse unos cambios inespecíficos cuando existe proteinuria. Exacto. Los vasos también. Casi no hay inflamación ni nada, ¿no? Ajá. En los vasos igualmente puede observarse una fibrosis intimal, pero esto por lo general es en pacientes mayores. Y a nivel del intersticio lo que se suele observar es un edema intersticial, pero esto es igual en muy pocos casos. Okay. Luego la inmunofluorescencia, que aquí no se observan depósitos de complejos inmunes, pero en raras ocasiones suele observarse IgM y C3. Y también esto se iba a generar o se iba a considerar que es secundario a la proteinuria. Y en cuanto al microscopio electrónico, que se observa la desaparición o fusión o engrosamiento de los pedicelos, y aquí también suele haber un cambio extenso. Y eso por parte de la nefropatía por cambios mínimos. ¿Y el tratamiento lo explican al final? Sí. Ya, sí, porque generalmente son los mismos, ¿no? Ahí lo que cambia pues, son los esquemas y todo eso. Ya, luego sigue lo de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Sigue la prueba. Ya, entonces primero empecé con una pequeña definición, que es una entidad clínico-patológica que se caracteriza por las lesiones de esclerosis o hielinosis en un porcentaje variable de glomérulos y que afecta solo una parte de los mismos. Entonces por eso puse la imagen en la que los 2 primeros glomérulos de la izquierda se encuentran normales y solo el glomérulo de la derecha es el que presenta la esclerosis solo en una parte. Claro, es un material que en cierto modo es acelular, que es amorfo. Bien. Ya luego sigue lo de la epidemiología, que hablaba más sobre España e Italia, que tenían una incidencia. Lo sacaron de lo que se subió al Canva, ¿cierto? Sí. Ya. También hablaba de Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. Continúa. Ya. En la clasificación etiológica nos daba 2 tipos de clasificaciones, y entonces puse las 2 tablas, que en la primera decía que solo le llamaba idiopática a aquellos casos en los que no, llamaba primaria a los casos que se desconocía la etiología, y todos los casos secundarios pues son los que se sabe la etiología productora de la glomerulosclerosis, que podría ser la de las mutaciones, infecciones víricas, tóxicos, y en la otra etiología, en cambio, decía que las lesiones primarias se iban a identificar cuando se producían lesiones en los podocitos y que iban a ser de causa no adaptativa ni hemodinámica, independientemente de si la causa era idiopática o era producida por enfermedades virales o fármacos. Y en cambio las lesiones secundarias iban a ser aquellas secundarias alteraciones hemodinámicas o pérdida de masa renal. Ese cuadrito hay que explicarlo bien, ¿no? Ajá. Bastante bien. Sigan. Ya. Luego hablaba de la patogenia y aquí iba a describir a 3 formas: las formas idiopáticas o primarias, a las formas secundarias y a las formas secundarias, a las formas genéticas. Y primero en las formas primaria idiopática,
decía que se iba a relacionar con una exposición del podocito a un factor circulante desconocido que iba a originar pérdida de la capacidad de la barrera que posee la pared del capilar glomerular. Y aquí tomé un poco también de información del Avendaño, en el que decía que el factor circulante podría producir una alteración del metabolismo normal de las células epiteliales y bueno, que esto iba a producir algunas alteraciones en la pared del capilar glomerular, o que otra posibilidad era que podía producir lesiones en la pared capilar por otros mecanismos y que esto a su vez iba a causar las lesiones de las células epiteliales secundarias al paso anómalo de macromoléculas. Y en cuanto al factor circulante, también recuérdate que eso tiene que ver con el porcentaje de recidivo en el trasplante. Ah, sí. Okay. La proteinuria tiene doble P. Ya. Entonces sí le agrego eso. Esa P de allí, ¿ok? Ajá. Ya. Continúa. Ya también en la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria idiopática, en la guía de la nefrología del día decía que podía tratarse de ese factor que podría ser el receptor soluble de la uroquinasa, pero que no habían, pero habían otros estudios que decían que puede que este receptor no nos sirva no sea muy útil para diferenciar entre la glomerulosclerosis focal y segmentaria de otras glomerulonefritis primarias, y tampoco nos ayudaba a diferenciar entre las glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria de las secundarias. También hablaba aquí de los niveles podocitarios del microARN y también de la interacción entre la talina y beta-1 integrina podocitaria que podían estar implicados en la patogenia de la glomerulosclerosis. Ya luego estaban las formas secundarias no genéticas, que aquí decía que las lesiones podocitarias iban a estar producidas por un efecto tóxico directo sobre los podocitos, y que aquí van a ver, por ejemplo, las formas adaptativas que iban a estar producidos por cambios secundarios a la hiperfiltración, y que esta hiperfiltración iba a estar causada por ejemplo, por una reducción de la masa renal o por una vasodilatación de la arteria renal aferente, o podría ser por ambas. Y entonces en estos casos iba a haber un aumento en el filtrado glomerular por la nefrona, hipertrofia glomerular compensadora, pero no iba a haber un aumento en el número de podocitos. Entonces esto iba a generar que hayan áreas de la membrana basal que están sin barrera de filtración funcional, y esto iba a causar la obesidad se asocia mucho a eso. Ajá. Entonces también explicaba un poco más de la reducción de la masa renal y la obesidad también de la proteinuria. Continúa. Ya también hablaba de las formas genéticas allí, todo ese poco de gen, o sea, lo puedes mencionar, ¿no? No lo vas a explicar, me imagino. Ajá, sí, solo iba a hablar, por ejemplo, de la nefrina y de la podocina, que eran como que las principales que causaban el síndrome nefrótico congénito. Solo esas dos las iba a nombrar. Ok. Continúa. Ya luego estaba lo de la presentación clínica y diagnóstico diferencial, en las que nos decía que iban a ver las características clínicas iban a variar un poco entre las formas idiopáticas y las secundarias, pero que la característica clínica común entre ambas iba a ser la proteinuria. Pero, por ejemplo, en las formas idiopáticas la proteinuria iba a ser más frecuente, iba a ser de rango nefrótico, y por eso iba a haber un síndrome nefrótico clínico. Pero en las secundarias la proteinuria podría llegar a ser de rango nefrótico, pero no, una característica era que no se iba a presentar el síndrome nefrótico como tal. Entonces ahí habían otras características que presentaba la tabla. Ya, continúa. Tienes que describir allí qué es lo que te puede a ti orientar hacia para hacer ese diagnóstico, ¿no? Diferencial. Sí. Este cuadrito es bien importante. Ya, en el diagnóstico, bueno, le puse que el diagnóstico es clínico patológico, y también decía que no existían datos de laboratorio distintivos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, a excepción de los típicos del síndrome nefrótico en los casos en los que se desarrollan. Entonces yo le puse algunas pruebas de laboratorio que se utilizaban para el diagnóstico del síndrome nefrótico, como por ejemplo lo del suero, que se medía la glucosa, creatinina, urea, el examen de orina, el aclaramiento de creatinina, el sedimento urinario,
también que podía encontrarse lípidos urinarios, cilindros Eso grasos. forma parte del tratamiento. También tienes que describir que puede haber en algunos casos hematuria y todo eso, ¿no? En algunos casos. Ajá. Ya continúa. En el diagnóstico también, pues claramente está la biopsia renal y también decía que había que hacer un estudio sistemático para descartar que sea producida por infecciones o por otros tóxicos, y también era importante aquí los estudios genéticos, pero solo se iba a aplicar en algunos casos. Por ejemplo, en los casos congénitos y los que se presentan antes del primer año, y también a partir del primer año y hasta la edad adulta, solo se aconsejaba realizarlo si es que habían antecedentes familiares y en caso de corticoresistencia. Luego sigue las características de la biopsia renal. Primero está lo del microscopio óptico, en la que decía que los glomérulos iba a haber una esclerosis del ovillo glomerular, que iba a ser una distribución de forma focal, segmentaria, y que iba a haber zonas de contenido amorfo y desestructurado con el colapso de las luces. También iban a haber glomérulos sin lesiones que iban a tener un aspecto normal, pero en algunos casos podía haber un aumento del volumen y de la hipertrofia. Y también iba a haber una pérdida de podocitos que iba a dar un falso incremento en la celularidad mesangial. Y los túbulos y vasos, pues iba a haber unas gotas de reabsorción paz positiva en los túbulos. Y en cuanto a los vasos, iba a haber fibrosis de la íntima arterial y arteriosclerosis. Hay algo importante que tienen que colocar allí. ¿Cuándo es segmentario y cuándo es global? ¿Cuándo es focal? ¿Ok? Ya. En la biopsia hay una descripción que se dice cuándo es focal, cuándo es segmentario, cuándo es difuso y cuándo es global. Ya, yo le agrego eso. Okay. Ya. Luego seguía lo de la inmunofluorescencia, que decía que los glomérulos y segmentos del ovillo glomerular iban a estar sin lesión y que no se iban a... ¿La inmunofluorescencia no es la misma de la vez pasada? La encontré en una imagen y estaba abajo la descripción, estaba como glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ya, porque no sé, me parece la de cambios mínimos. Y ahí en el microscopio. Ya. En el caso del microscopio electrónico, que describía que habían segmentos de esclerosis y helinosis que iban a ser electrodensos y mal delimitados, y en su interior había incremento de la matriz mesangial y colapso de las luces capilares. También iba a haber borramiento de pies podocitarios difuso o focal, y la célula epitelial se halla desprendida de la membrana basal glomerular, dejando áreas claras. Aquí fue un poco difícil conseguir una fotografía de microscopio electrónico, entonces, como decía que había borramiento de pies podocitarios, le puse esta imagen en la que se podía apreciar primero el podocito, y donde está la flecha azul había ausencia de podocito. Okay. Siguiente. La variante tienes que mencionarla, ¿no? Todas las variantes. No es necesario que me las explique, pero sí tienes que explicar dónde se encuentra la lesión, cuando es tilt lesion, cuando es periliar, cuando es colapsante. ¿Okay? Ya. Bueno, aquí en las variantes histopatológicas, puse la primera imagen es la periliar, la de abajo es celular. La primera de la eso va en base a la localización del glomérulo, dónde está la lesión, si está en el vídeo, si está allá. Sí, por ejemplo, la TIP decía la más característica que era en el polo tubular, que ahí iba a ser la lesión. Exacto. Ya, continúa. Si tienes ejemplos histológicos de cada una de ellas, chévere, mejor todavía. Ya, continúa. Luego estaba el curso clínico y pronóstico, que, bueno, en las formas... Es importante colocar cuál es la incidencia o el porcentaje de pacientes que llegan a requerir diálisis porque no responden al tratamiento, ¿sí? Y a eso me falta agregar. Ya, continúa. Luego hablaba de la glomerulopatía colapsante. Sí. Y entonces, de la glomerulopatía colapsante decía que iba a haber una podocitopatía definida por un patrón morfológico que consistía en una hipertrofia y hiperplasia de las células del epitelio visceral que iba a estar asociada al colapso del ovillo,
que iba a haber una pérdida de la expresión de marcadores del podocito adulto y reexpresión de marcadores de proliferación presentes en el podocito fetal asociado a una proliferación podocitaria, y también decía que, por ejemplo, en la epidemiología que era mucho más frecuente en las etnias africana, afroamericana y afrocaribeña. Entonces puse una imagen de la microscopía óptica, de la glomerulopatía colapsante, y también puse el cuadro de la etiología. Ok. Ya. En la clínica, decía que el síndrome nefrótico, iba a haber síndrome nefrótico con una excreción urinaria de proteínas generalmente muy elevada y con frecuencia con insuficiencia renal en el momento del diagnóstico, y como diagnósticos diferenciales ponía los 4, que es la de trombosis de vena renal, nefropatía membranosa asociada a proliferación extracapilar, nefropatía por cambios mínimos asociada a nefritis intersticial aguda por AINES, y la nefropatía por cadenas ligeras y otras nefropatías por depósito monoclonal de inmunoglobulinas. Bien, siga, doctorita, porque... Ya luego estaba lo del microscopio óptico, lo de la fase precoz y lesiones más avanzadas. Continúa. Y en la inmunofluorescencia también puse la descripción que estaba, que no se iban a apreciar depósitos de inmunoglobulinas ni de complementos. Y en la microscopía electrónica también le puse una pequeña descripción de los podocitos hipertróficos. Ok. Y bueno, eso es todo por parte de la... Bien, de la membranosa es muy similar al enfoque que le vienen dando, ¿ok? Causa, etiología, patología y las variantes histológicas de la membranosa, ¿ok? Resumen del tratamiento y traten en lo posible de hacer un cuadro comparativo de la progresión de enfermedad, o sea, digamos, de la focal y cementaria, cuánto porcentaje progresa a enfermedad terminal, de la membranosa, cuánto porcentaje progresa en enfermedad terminal, y de la de cambio mínimo, cuánto porcentaje progresa en enfermedad terminal. ¿Okay? Estamos hablando de diálisis. ¿Sí? Sí. Ya. Hay un porcentaje descrito en cada una de ellas. ¿Y para qué es eso? Simplemente para determinar y saber cuál de la... Aunque ya vimos las variables histológicas que hemos visto, ¿no? ¿Cuál de ellas tiene peor pronóstico? No es igual que te digan, mira, usted tiene una membranosa, que le digan a usted, tiene una focal y cementaria. Y no es igual que le digan, mira, tiene una periliar, a que le digan una colapsante. ¿Okay? Eso, creo que están bien enfocados, hay tanto situación. Las preguntas siempre las hago en relación a lo que se estudió, en relación a casos puntuales que quiero que se lleven. Y bueno, y después su nota final, ¿ok? Listo. ¿Tiene alguna pregunta adicional? Doc, dice que en relación al tratamiento, ¿le podemos hacer un cuadro al final enfocado en las 3 patologías? Claro, hay algunas patologías, por ejemplo, la membranosa, la focal y cementaria y la cambios mínimos, ¿sí? Llevan de base corticoide. Pero el tratamiento de la cambios mínimos, el segundo agente generalmente va hacia una droga que bloquea la primera señal, por ejemplo, ciclosporina, ¿sí? Y el enfoque de la focal y cementaria, ya ahí no es tanto ciclosporina, sino que le colocan o fetilmicofenolato, el segundo agente, o le colocan la ciclofosfamida, que es una droga alquilante. Mientras que el tratamiento de la membranosa va por un esquema, que es el esquema de Ponticelli, ¿okay? Y ese hay que describirlo. Pero en sí, el resumen se basa en que todas llevan esteroides, un segundo agente, algunas tienen mejores resultados en comparación con otras. Bien. Bien, chicos, entonces, si tienen alguna duda adicional, podemos, o sea, tienen mi número telefónico, pueden consultar. Les puedo orientar el día de mañana después de las 6 de la tarde o el día de miércoles en el transcurso de la mañana. ¿Okay? Ya, Doc, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, chicos. Doctor, buenas noches. Hasta luego. Doctor. Dígame.
Disculpe, yo ahorita me conecté porque quería conversar con usted, si